principio, con la historia de cómo estudiaste y aprendiste inglés con un objetivo muy, muy claro, y esto que estás contando de esta pausa de trabajo, digamos, quizás empujada por algunas circunstancias no muy felices, pero que pudiste encontrar un nuevo rumbo, un nuevo proyecto que siguió cumpliendo con tus metas, con tus proyectos, con tus deseos. Me parece que habla mucho de, bueno, de tu entereza, de tu fortaleza y tus valores. Y quería que nos contaras un poco si esto también está reflejado, porque también Caro es una autora de libros para niños y quería que nos contaras un poco esto, ¿no? Cómo se vincula y qué hay en ese libro de la Caro que venimos conociendo hasta ahora. Bueno, Corazón de León va a la escuela fue es un libro que nació a raíz de vivir en Estados Unidos. Yo siento, no sé, pero yo siento que es un libro que nació a raíz de vivir en Estados Unidos sin mi familia, estar creciendo, educando niños, digamos que un poco aislados, ¿no? Mi esposo y yo no tenemos nadie en Estados Unidos familiar de sangre, nadie. Tenemos ahora, con los años, ahora podemos decir que tenemos amigos que son como familia. Pero cuando yo tuve mi primer hijo, o sea, yo termino este viaje alrededor del mundo y mi esposo y yo aterrizamos en Miami con una mano atrás, otra adelante y sin conocer a nadie, pero ni a una sola persona. Entonces, llegamos aquí a empezar de cero. Y obviamente yo quedo embarazada a los 9 meses de aterrizar en Miami, pues yo no conocía a nadie, o sea, no había ninguna relación profunda en que yo tuviera confianza de decir, mira, ven, te dejo a mi hijo una hora en lo que voy al supermercado, no existía eso. Entonces, bueno, yo pegadita de mi hijo todo el tiempo, sin nadie más a quien dárselo, sin nadie, ningunos otros brazos que lo acogieran. Y entonces, cuando llega el momento de llevarlo a la escuela, él sufrió de mucha ansiedad por separación, porque nunca había estado con nadie más. Es como que éramos nosotros tres, para arriba y para abajo, y nunca nos separábamos de él, porque, bueno, no había nadie más. Entonces, a él le dio mucha ansiedad de separación, y entonces, bueno, yo probé a hacer todo lo que me decían y empeoraba la situación, y entonces un día una experta en crianza me dijo, escríbele un cuento. Y bueno, yo siendo escritora, periodista, dije, uy, pero si eso es lo que yo sé hacer. O sea, gracias, me dijiste lo mejor que me pudiste haber dicho a mí. Entonces me puse una noche entera a escribirle un cuento a mi hijo, en el que yo le contaba la rutina de todo lo que iba a pasar en su día, o sea, como le contaba qué era lo que iba a pasar en la escuela también, le hablaba de las emociones que estaba sintiendo, que se sentía nervioso, que se sentía triste de estar separado de mí, que no sabía qué era lo que iba a pasar, que no sabía si yo iba a volver por él. Y entonces al final en el cuento se ve que yo vuelvo por él, que volvemos a casa y se cierra el círculo, ¿no? De tú vuelves a casa siempre. Y entonces al final eran las 4 de la mañana, yo cuando terminé de escribir este cuento, yo estaba desesperada, porque aparte en ese momento yo ya tenía un bebé recién nacido, pegado en mi pecho todo el día. Entonces yo necesitaba ese descanso de que el primer hijo, León, mi hijo mayor, se fuera a la escuela 3 horas y yo pudiera tener como 3 horas para mí y el bebé. Entonces, cuando termino yo de escribir este libro, pienso, no, pero a este libro le falta algo. Y yo que conozco a mi hijo, yo dije, no. Entonces me puse a buscar por toda la casa, volteé la casa de cabeza y encontré un corazoncito que yo dije, esto se lo va a llevar a la escuela. No, yo siendo mexicana, súper supersticiosa, chamánica, y entonces yo dije, no, yo a este corazoncito le voy a hacer una limpia y se lo voy a llevar. Y entonces nada, yo se despierta el otro día en la mañana, León, me siento con él, le leo el cuento, le doy el corazón, y el cuento, le regaló una paz a León que hasta a mí todavía el día de hoy me sigue asombrando el efecto que tiene el libro en los niños que están sufriendo ansiedad de separación para ir a la escuela, porque el libro
el momento en el que los padres o la persona que cuida al niño se sienta y le regala ese tiempo antes de ir a la escuela para hablar de las emociones, de lo que está sintiendo, para explicarle que todo va a estar bien, la repetición de todo va a estar bien, todo va a estar bien, mágicamente se van tranquilos a la escuela. Ese fue el primer día que yo pude dejar a mi hijo en la puerta del salón y él entró y me dijo bye. Y yo no lo podía creer. Entonces ahí fue que yo decidí al año de que lo escribí a mi hijo, que yo lo escribí pues yo solita y haciendo dibujitos bien mal hechos, pero al año de eso fue que mi esposo y yo decidimos publicar el libro, y bueno, el libro ya tiene 2 años que está a la venta en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, y es como un tercer hijo, sí, el libro. Pero Me qué bueno. encanta, me encanta eso, la verdad. Cuando yo escribí el libro de Luisito, La isla de Luisito, también hice lo mismo, me encerré y como en 3 o 4 horas lo escribí, y y me encanta que sea una historia donde ayuda al niño a sentirse que como que le estás validando lo que siente, que es muy importante. Sí, mira, te vas a sentir así, pero esto es lo que va a pasar después. Y me encanta, cuando yo leí el librito, a mí me encantó. Ya lo hubiese querido tener porque a mí me pasó igual, y estoy segura que a Erika también. Ninguna de las dos teníamos a nadie. Mis hijos nacieron y yo no tenía ayuda de nada. Yo me pasaba llamando a Puerto Rico a mi hermana todo el tiempo. Imagínate en aquellos tiempos, y esto hace ya más de 20 años, 25 años. No había nada, lo único que había era el teléfono, era todo lo que había para poderte comunicar. Así es que creo que todas, por eso que nos mudamos a otro país y no tenemos familia, pasamos por este aislamiento que sentimos, esta soledad, y estas ganas de tener a alguien que nos ayude con el bebé, porque queríamos, aunque sea darme un baño y estar sola como por 5 o 10 minutos. Así. Sí, porque además Estados Unidos es un país en donde se trabaja mucho. Entonces, mi esposo se iba todo el día. Yeah. O sea, se iba en la mañana y volvía en la noche. Y yo con 2 niños, es muy duro, la verdad. Las madres inmigrantes tenemos este escalón extra que tenemos que subir en la maternidad. Sí, no, es verdad. A mí me pasó igual. Mi marido se iba todo el día y yo con los 2 chiquitos se llevaban 2 años y medio, 3 años cada uno. Y una vez llegó por la puerta, yo estaba, pero llorando, histérica, porque decía, no puedo más. Pero esa comunicación entre la pareja, de eso hemos hablado en otro episodio, la comunicación entre la pareja es súper importante, porque eso era lo único que mi marido necesitaba escuchar, que yo lo necesitaba a él para que me ayudara cuando él entrara por la puerta, y por lo menos darme unos cuantos minutos a mí de yo estar allá solita sin hacer nada, y estoy segura que a Erika le pasó igual. En el 2018 volviste otra vez a otro de esos viajes increíbles que cuando lo estaba leyendo en tu biografía decía, Dios mío, pero esta mujer está en todas. Te fuiste a un lugar donde hicieron una biblioteca. Cuéntanos de esa experiencia, porque ya tenías tus hijos, ¿no? Ya eres mamá. Con los 2 niños, me fui con los niños de 4 y 6 años, volvieron de 5 y 7 y volvieron revolucionados. Pues mira, mi esposo y yo cuando aterrizamos de ese primer viaje de 1 año y medio, nosotros veníamos con un espíritu mundial, o sea, multicultural a la 10ª potencia. Entonces, ahí decidimos tener una familia y dijimos, pero nuestros hijos, o sea, tenemos que educar a nuestros hijos en ese espíritu de agarremos la mochila y vámonos del otro lado del mundo a vivir estas experiencias y a crecer en estas experiencias espiritualmente y ser mejores ciudadanos del mundo con estas experiencias, viviendo como viven y comiendo lo que comen y sufriendo lo que sufren y haciéndolo como lo hacen en otro lado. O sea, si hay niños de 4 y 6 años en este pueblo en Brasil viviendo bajo esas circunstancias, pues nosotros también. Y con ese espíritu nos fuimos. Entonces, cuando nuestros hijos llegaron a esta edad en la que dijimos, nos volteamos a ver los dos y dijimos,
pues ya no se van a morir de dengue. Así que vámonos, que ya están suficientes, ya pasaron esa etapa en la que te da miedo que se mueran de una gripa. Claro. Entonces ya los vimos como fuertes, los vimos grandes y dijimos, vámonos, wow. O sea, ahora que ya estoy aquí otra vez en Estados Unidos, y cuando yo me bajé de ese avión, yo casi besaba el pavimento. O sea, nos fuimos 4 y volví feliz de que volvimos 4, porque casi no volvíamos 4. Entonces, fue un viaje que tenía el espíritu de hacer trabajo voluntario. Esta vez fue diferente a nuestro primer viaje. Nuestro primer viaje nos íbamos moviendo cada mes a un país diferente, pero ya con 2 hijos, no, con esas edades, yo no me atreví a poner a mis hijos en esa situación tan inestable emocionalmente de irnos moviendo cada mes. Aunque yo creo que, o sea, uno nunca sabe la fuerza de los niños hasta que los pones en situaciones en las que tienen que ser fuertes. Pero bueno, decidimos que no íbamos a hacer eso y que nos íbamos a quedar 9 meses en un solo lugar. Y escogimos Brasil porque, bueno, era un lugar que era lo suficientemente exótico, lo suficientemente diferente, pero no tan lejos de Miami. O sea, estábamos a un vuelo de distancia. Entonces nos fuimos a un lugar en Paraíba, en el noreste de Brasil, donde es uno de los estados más pobres de Brasil, Paraíba, y nos fuimos a una comunidad con muchísimas necesidades, muchísimas necesidades. Por ejemplo, no tenían una biblioteca los niños en esta comunidad, y es una comunidad donde no todo el mundo tiene auto. Entonces, la gente llega a donde puede llegar caminando. Entonces, compran en la esquinita donde los tomatitos y así, o sea, no hay auto, ¿no? Entonces, no tenían biblioteca. Y yo, que mis hijos crecieron en las bibliotecas públicas de Estados Unidos, pero ahí, mis hijos llegan y se sienten como en su casa. Sí. Porque para mí inculcar la lectura a mis hijos era una de mis 5 prioridades, ¿no? Entonces, yo estaba ahí y yo decía, no, pero estos niños necesitan una biblioteca donde ir y volar, irse a otras culturas a través de los libros, que yo creo que de ahí viene mi gusto por irme de México desde los 17 años. Mi mamá decía, tú estabas esperando cumplir 17 años para ir de México. Pero yo creo que era porque yo amaba leer. Entonces yo leía todos estos libros de otros países, de otras culturas, pues obviamente yo me quería ir a ver qué era eso. Y yo quise darle eso a mis hijos, y lo tienen, y yo quise dejarle eso a esos niños en este pueblito en Brasil. Esta apertura de mente a, hay otras formas de vivir, hay otras formas de amar, hay otras formas de crecer, hay otras formas de sentir, hay otras formas de trabajar, hay otras formas de resolver problemas, hay otras formas de crecer, de educar a tus hijos, hay otras formas de todo, hay tantas formas como seres humanos en este planeta. Y entonces estábamos ahí, hicimos muchos proyectos humanitarios, pero el que más nos costó trabajo, el que más nos llenó de orgullo, fue esa biblioteca pública, porque nos costó muchísimo trabajo cumplirla, abrirla e inaugurarla. Y fue algo muy tangible que dejamos de legado, de una huella, ¿no es cierto? De una huella. Sí, como que a través de esos libros, de esas que se compraron especialmente, como yo fui, los escogí, no eran cualquier libro, eran libros escogidos con temas modernos, ¿no? Libros donde ya los personajes hay más mujeres, hay más niñas, ya no se habla tanto desde un punto de vista machista, o sea, como estas historias más modernas que le hablan al niño de hoy, al niño que va a ser el adulto del mañana, ¿no? Estas historias más anticuadas, ¿no? Que a veces también vienen con valores que pues ya no aplican a nuestro presente. Entonces, bueno, fue un proyecto que me llena de orgullo, lo hicimos en un contenedor marítimo, que lo renovamos completamente, lo transformamos y lo pusimos en la plaza del pueblo, ahí en medio, a donde todo el mundo llega todos los fines de semana, los niños a comerse el helado, los churros, a jugar un rato. Ahí lo pusimos. Y hasta la fecha me siguen mandando videos de
del éxito que tiene